Lamentablemente la polarización nos hace vivir este panorama en la Asamblea Nacional de una asamblea bipartita que a la cuenta se va a dar entre dos tendencias políticas que monopolizan el 90% de la asignación de escaños. Con respecto a los resultados de las últimas elecciones en la provincia de Loja, tenemos que ser claros. La polarización fue el resultado de lo que ocurrió. Nosotros hicimos una campaña fuerte, una campaña agresiva, respetando los parámetros de una alianza nacional, la única alianza que se hizo en beneficio del pueblo ecuatoriano, la única alianza que se registró ante el Consejo Nacional Electoral, la que fue entre IGESA hasta el día de hoy, entre Revolución Ciudadana y Reto. Pero esta alianza era netamente para asambleístas nacionales, para parlamentarios andinos. Se logró consolidar también la misma alianza en algunas provincias y para el binomio presidencial. En la provincia de Loja se decidió que tanto Revolución Ciudadana como Reto se respete sus estructuras, se respete sus listas de candidatos y se tuvo dos listas. Nosotros hicimos una campaña bastante interesante, tuvimos presencia en toda la provincia de Loja, tuvimos muy buenos recorridos, tuvimos muy buena acogida, pero al final del día también la polarización hizo que la gente busque el casillero número 5. Eso fue lo que ocurrió. Con No usted. es un panorama, no es un panorama devastador para nosotros, porque en realidad es mi primera campaña política y adicional a eso, esto nos ha permitido darle mayor solidez a nuestro movimiento. En un inicio de esta campaña electoral yo siempre hablé que el proyecto era reto a futuro. El proyecto es la provincia de Loja. Y el día de elecciones incluso me permití hacer un video que se posteó en mis redes sociales donde yo les dije que mi legado va a ser el trabajo por la provincia de Loja. Mi legado va a ser el trabajo fuerte y arduo por la provincia de Bueno, Loja, porque soy una persona que eso no lo se dicen cansa, todos los una persona que candidatos. no se rinde y que estoy decidido junto con nuestro equipo de trabajo a sacar adelante esta provincia. Somos lojanos fervientemente convencidos de que vamos a salir adelante. Con respecto a la votación, para nosotros en realidad no era nada extraño, más bien era una medición que nosotros teníamos faltando ya 9 días para la elección. Esa fue la última medición y sabíamos que las cosas se iban a polarizar. Y de esa manera se dio, el panorama ha sido de esa manera. Las dos tendencias políticas que hoy en día se han repartido el 90% de los escaños de la Asamblea Nacional tienen dos asambleístas aquí en la provincia de Loja y dos asambleístas cada uno en la provincia de Loja. Claro, bueno, eso de trabajar, le decía, por el futuro de Loja o en futuro trabajar por Loja, lo dicen todos los candidatos, o sea, todos los políticos, ya, No, pero acá es ya, diferente. acá hay diferencia. Muy bien. Un asunto, usted dice que es verdad, fue una polarización, Claro, fue un arrastre, brutal. sí, sí, brutal, es cierto, como los huaicos que llaman en el Perú. Mire que incluso hubo una confusión. Hay muchísima gente que piensa o que yo era el segundo candidato de Revolución Ciudadana o que yo era el alterno de Verónica Íñiguez. Eso Y significa que no. es una cosa admirable. Estaba Mira, realizando justamente unos documentos el día de ayer en el Banco del Pichincha y la gente me decía, chévere, Jonathan, ahora van a poder trabajar en conjunto en la asamblea. Y claro, me tomaba la molestia de claro, eso explicarles. significa que es gente que no sabe de política, Lamentablemente, le pero que que no le en que interesa tenemos además. que confía en que tenemos la capacidad para poder hacer un buen Sí, trabajo. sí, pero que no se interesa, porque si se hubiesen interesado, estuvieran preocupados, sabrían que eso no es verdad. Claro. Ahora lo que usted dice es totalmente cierto, solo que hay una parte, eso lo dicen todos. Entonces, ¿por qué tiene tanta votación Castillo, Dávila o Achizaca? Mire, en eso también hay que ver las formas de hacer campaña. Nuestra campaña fue una campaña muy inteligente en la que se optimizaron recursos, en la que un equipo de trabajo que no tiene ni es parte de ninguna empresa politiquera ni nada por el estilo, no tuvo nada que ver con nuestra campaña. Nuestra campaña fue una campaña transparente, una campaña en la que hubo muchísimo corazón, muchísimo esfuerzo, donde nosotros intentamos hacer lo mejor con poco. Tuvimos un despliegue interesante, pero fue una campaña que costó $8,700 versus a campañas mucho más ostentosas que
que sobrepasaron los $100,000. Nuestro mensaje fue claro y nosotros trabajamos en función de nuestras posibilidades. Con respecto a la votación del ingeniero Dávila, del doctor Castillo, tenemos que ver también que son 30 años en política prácticamente, y toma su tiempo que a uno en la provincia lo conozcan, lo escuchan, y es un caminar largo en realidad el tema político. Y nosotros estamos aquí justamente para sembrar ese camino y que en algún momento los demás líderes de nuestra agrupación política, porque no solo es Jonathan Quesada, hay muchísimas personas más que conforman hoy en día esta agrupación, puedan continuar y puedan cosechar también lo que estamos sembrando hoy en día. Pero nuestra campaña fue una campaña que costó $8,700. Eso costó. Muy poco, muy poco. Por lo menos hubiera sido unos 8,800, pero está poco. No iba a haber diferencia. En un análisis que nosotros hicimos, hubiésemos gastado 10,000, 30,000, 40,000 o 100,000. El resultado iba a ser el mismo, la polarización se iba a dar. Íbamos a quedar más cerca, sí, pero la polarización se iba a dar. Al Ecuador lo han sumido en dos tendencias, correísmo y anticorreísmo. Sí, solo que nos regresamos un ratito. Eso es lo que va a venir y lo que se está dando ya. Estábamos hablando un poco de saber lo que ocurrió, porque es fundamental. Ustedes hacen sus análisis casa adentro, pero también se revisa en público, que es lo fundamental. Claro. Incluso. ¿Qué pasó? Porque entonces dice usted que los dos candidatos tenían una vida dilatada en la política, ¿no? Que tienen su clientela, que tienen su recorrido, ¿no? Claro, tienen también un trabajo y un camino hecho que no hay que desconocer. ¿Y qué pasa con el otro, con el candidato Patricio Huachisaca? Santiago, me parece. Santiago. Me parece un joven bastante decente, que él hizo una campaña con sus papás. Eso yo admiro eso, que siempre lo vi en unión con su familia, más bien, pero sí hubo mucho más recursos y eso permitió poder llegar a otros lugares. Si usted analiza mi votación, la votación de nuestra lista, puede darse cuenta que tuvimos votación en toda la provincia, sino que lamentablemente la polarización a nosotros sí nos hizo mal. Y no le estoy echando la culpa a eso, sino más bien a un arrastre presidencial que definitivamente no permite en ocasiones, no digo que sea así en la provincia de Loja, pero en algunos sectores sí lo es, en ocasiones no permite que realmente se tenga representatividad. También se puede hacer el análisis de los métodos de asignación de escaños, Wester, Harrison, Holmes, hay un montón de métodos en realidad, pero los resultados están. Nosotros somos parte, seguimos siendo parte de una alianza y la misma convicción con la que trabajamos en primera vuelta la vamos a hacer en segunda vuelta. Aquí no se está jugando el futuro ni el destino de Jonathan Quesada ni de su equipo de trabajo, sí, pero sino es el futuro del país. Como le dije, solo quedémonos un poquito en el pasado. Permítame, o sea, para incluso que la gente mismo vayamos entendiendo cómo proceden estas campañas electorales. Entonces los dos decíamos que tienen una vida dilatada, que ya la conocemos y que por eso obtuvieron una importante votación, porque claro, era un poco irrisorio, ridículo, oír a ex candidatos que no sacaron ni 500 votos diciendo que los habían tumbado a los otros. ¿No es cierto que es para reírse? Es ridículo eso, ¿no es cierto? O sea, mira que dice, lo tumbé. Gracias a mi esfuerzo. Y no tienen 500 votos, no sacan 500 votos y lo tumban aunque tiene 15,000, 20,000. Pero es que, doctor, mire, yo ahí hago un análisis, sinceramente. En el tema y pasemos en realidad, porque la provincia de Loja tiene que escuchar otras cosas. No, es que... por ejemplo, un asambleísta en promedio gana $4,500 mensuales. A esto lo multiplicamos por 12, tenemos al año más o menos $54,000. A esto por los 4 años tenemos $216,000. ¿Y usted cree que es correcto gastar más de $100,000 en una campaña? ¿Quién gastó eso? Hay muchos candidatos que lo hicieron. Y eso no está bien. Vamos al hecho de que debemos nosotros devolverle también los valores a la política y sobre todo, ¿quién gasta más de $100,000 para ir a ganar 54,000 al año? Bueno, eso poco, esas evasivas suyas y de mucha gente, también a veces, Jonathan, créame, le hacen un poco daño a la política. Porque dicen, hay un candidato, mire, será correcto. No, yo no estoy hablando, yo estoy hablando en general. La gente debería decirlo. La gente debería decir con nombres y apellidos, son actos públicos, políticos, lo político es público. Entonces, los 3 candidatos obtuvieron
una alta votación, Ujú. una muy alta votación, Claro. pese a no tener candidatos No, presidenciales. y mire que era interesante el tema de la polarización porque hubiese permitido que el cuarto candidato, como sucedió, tranquilamente entre con 18.000 votos. Claro, Fue claro. algo impresionante porque por primera vez en la provincia de Loja, desde que se utiliza este método, se dividió para 3, para 5, para 7. O sea, fue bastante interesante en realidad. Quien quiera analizarlo, quien le guste las estadísticas, debería hacer un estudio sobre el comportamiento que tuvo la provincia de Loja y también el comportamiento que tuvo el país. Me parece esto Claro, un punto de análisis bastante interesante. claro, pero cerramos ahí el episodio este de que Dávila saca 14.419 votos, Mire. Castillo 16.953 votos, eh, Santiago Huachaca 17.000. Es decir, Santiago está por encima de De los los dos, dos, claro. incluso. Es decir, También o sea, incluso, que, también que, 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 incluso, que, que, eso que- es interesante. Ahí vemos, por ya. ejemplo, también puede ser el nacimiento de un nuevo líder, de una persona que quizás va a tener muchísimo futuro en el tema político. No podemos decirlo Pero porque no no es una sabemos cuál regla, será. no es una regla, ¿no? No, 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 claro, No es una regla. pero son comportamientos que sí se Darío pueden Loja analizar. ha quedado siempre en posiciones estelares. Hoy no asoma ¿Quién, perdón? Darío Loja. Ah, No fue candidato, pero más triste todavía, porque él era el que auspiciaba y estaba su fotografía en las pancartas como líder, así estaba, ¿no? mm. Como líder. Y esos Pero mire son, también, por ejemplo, que hay un tema interesante, que por ejemplo, el tercer candidato de la lista oficialista queda quinto y de la lista del correísmo el segundo candidato queda cuarto. O sea, es un comportamiento en realidad del electorado bastante interesante y que para las personas que aspiremos a hacer como, política como, deberíamos analizar eso. pero es el método, ¿no? No, no, claro, pero deberíamos analizar ese tipo de cosas. Claro, y usted pudo haber sido el del segundo lugar, ya Ah, sea no. de ADN o ya sea de la Revolución No, no, Ciudadana. no, no. Yo creo que de Revolución Ciudadana hubiese sido mucho más cercano. Reniega más todavía de ADN, en donde nace No, políticamente, ahora no, reniega más. no, Yo le no. dije ese día en una entrevista, ¿no? Y en público y en privado. Yo creo que esa es la factura más grande que usted va a pagar en toda su vida política. Oiga, Gabriel, una persona que nació, creció, vivió en ADN, ahora lo enfrenta como que si fuera el mayor enemigo. Esa va a ser la mayor No, factura más bien yo que creo que nunca soy una jamás en la vida persona. nadie le va a No, perdonar doctor, más así. bien yo creo que soy una Porque, persona que decidió dar un paso al costado cuando debía y tengo mi organización política. Injusto sería para las personas que confiaron en Jonathan Quesada, para las personas que confían ahora en Reto, dos y mil yo decir que personas hubiese confiaron sido en usted. candidato de otra agrupación política. Por usted confiaron 2.068 personas. Y le agradezco 2.068 personas. 2.068 personas que confiaron en Jonathan Quesada, ¿por qué? Pe- Por Pero, sus pero, pero, propuestas, por su capacidad. pero usted lo ve como que fuera un gran porcentaje y apenas no llega ni al 1%. Mi primera campaña, en realidad. Y cuesta No, mucho pero que con que la esa lógica, provincia. entonces todos los que pierden en primera campaña pierden porque es la primera campaña. No, doctor, La gente entra la para política ganar, más, usted lo sabe más que yo, pero la política gente es de entra un para camino ganar. largo, la política es de construir, la política es de trabajar, de avanzar. Mire que una candidatura no se la puede, o al menos ese es mi punto de vista, ¿no? No se la puede trabajar 2 meses antes de elecciones. Bueno, pero entonces usted está Hay que generar una contradiciéndose porque, estructura. entonces está contradiciéndose porque los cuatro que ganan, ganan por sus méritos, cuando No, en no, realidad gana ganan por por arrastre arrastre. presidencial. Pero entonces no hay ningún esfuerzo de ellos ahí personal, pues. Las dos mujeres no tienen ninguna trayectoria política, ninguna, ninguna trayectoria política y son asambleístas. Son situaciones que a veces se dan. Pero yo, repito, la política es de construir, la política es de Ujú. trabajar, la política es de caminar mucho, de caminar y sobre todo llegar a la gente. La política es de entender las necesidades de nuestra provincia, en el caso de la provincia de Loja y del país. La política es de empatizar con lo que realmente nos está sucediendo. Esa es la política. Y se la debe trabajar, se debe caminar, se debe construir, no se debe improvisar.
Esos son los resultados que nos da y que la polarización no necesariamente hace bien. Tomará en cuenta que usted tampoco es tan nuevo, Jonathan. No, en la Ajá, dirigencia política, obviamente, nosotros hemos tenido nuestro paso en realidad, hemos hecho, me parece que las cosas de una manera correcta. Luego de eso, la historia nos juzgará en algún momento los resultados que demos. Pero como tal, es no, como candidatos mi está estrella bien, estelar. pero en la dirigencia, que es más importante todavía. Imagínense, un dirigente quiere decir que es el que más sabe de todos, que es que el que mejor aceptación tiene, que el que mejor acogida tiene. Ese es el dirigente. Así debería ser. Por eso Pero vaya a ver solo, usted los dirigentes pero las en dónde condiciones del quedaron sus Ecuador, partidos doctor, políticos. las Buenos condiciones días, del Ecuador hoy solo un en día no segundo. nos dan ni siquiera una tercera vía. Buenos días. Buenos días. A ver, la persona que está en la línea, buenos días. Ya. Repita la llamada, por favor. Repita la llamada y tendrá la oportunidad de salir. Una llamada más tal vez, porque eh, entraremos a conversar con Jonathan, pues una vez que hemos dejado este análisis del pasado, que es las elecciones anteriores, pues nos vamos a centrar en lo que se viene. Y usted dice que hay futuro. Si no llegando al 1%, dice que tiene futuro. Entonces los tres de los que hemos hablado tienen más futuro todavía político. También su ciclo, doctor. Pero son diferentes escenarios, repito. ¿Por Y no qué? estoy, y ahí le hago una corrección. Justificando. No le estoy diciendo que Jonathan Quesada va a seguir siendo candidato y nada de eso. Yo le estoy diciendo que estamos nosotros construyendo un partido político, que estamos construyendo una estructura que va a dar resultados y frutos para la provincia de Loja. Eso es lo que dije. Eh, pero también estamos hablando de que el sistema lamentablemente ha hecho polarizar a nuestro país. Mire que no tenemos una tercera vía. ¿A qué porcentaje queda el tercer candidato del primero y el segundo? Esas son cosas que definitivamente no se las puede explicar. Mire, por ejemplo, un estupendo asambleísta de la SOAI como Leonardo Berresueta saca 4.000 votos y asambleísta en funciones, ex asambleísta por Revolución Ciudadana, candidato actual de Reto. Fernanda Astudillo, en la provincia del Oro, tiene el mismo porcentaje de votación. O sea, Muchos no el método entraron. en realidad es bastante complejo, ¿ya? Prioriza muchísimo el voto en plancha y en este caso benefició a los candidatos que salían con la representatividad de las dos tendencias que se polarizaron, que es tanto ADN como Revolución Ciudadana. Claro. Solo le paso un mensaje antes de Claro, en vez de la llamada, que no la repitió, la llamada dice, Freddy, según el ex candidato Quesada, que no saca ni el 1% en la próxima candidatura, entonces sacará el 2%. Dice, bueno, no sé, entonces esta lógica, no sé la lógica. son amigos simpáticos que tenemos en la provincia. Sí, es simpático este amigo, es verdad. Es bien alaquito el bigotoncito. Él es así. Es que no sacará ni el 2%. Pero bueno, en la votación de Santiago, me confundí un segundo ahí en el nombre de él antes. Estaba pensando en otro candidato, pero bueno, estábamos conversando con Patricio Lozano acá recién, se me vino a la mente Patricio Lozano. Santiago Oaxaca, ¿estos votos son del alcalde de Loja o son de Santiago? ¿Cómo cree que es él? Mire, hay fenómenos en realidad. El alcalde Quesada tiene su agrupación política, tiene su gente. Vimos también que su votación al momento de llegar a la alcaldía fue bastante Porque esta es una interesante. derrota para el alcalde, si es así. Es que en Es que, matemáticas no hay es que cómo perderse. yo siempre he dicho, aquí en la provincia de Loja, corríjame usted, yo creo que una persona que ha ganado sin arrastre presidencial, bueno, dos personas que han ganado sin arrastre presidencial, yo creo que ha Dávila, ¿quién más? sido el doctor, perdón, ¿Quién más? ¿El ingeniero Dávila, quién más? el ingeniero Dávila y el doctor Castillo, me parece, que han Ingeniero ganado sin arrastre presidencial.
me parece. Estoy así porque la campaña pasada, la de las elecciones anticipadas, también recordemos que el ingeniero Pero Dávila no tuvo el arrastre presidencial que le dé el coletazo que necesitaba. Otto Hosner señor, saca el muchos exalcalde menos votos Castillo, que él en la provincia de Loja. el Y él ex, entra, me parece que el ingeniero entró cuarto, me parece que sí, sí, entró. pero el exalcalde Castillo va 5, Ah, no, 6 perdidas al hilo. una tras otra. Sí, sí, Y sí, sí, dijo sí. que irá hasta la 10ª, que a él le encanta el número 10, perder con Bueno, ahí 10, está complicado. números redondos, dijo. Ahí está Yo no me complicado. retiro, dijo, hasta que no pierda 10 seguidas, porque es un buen número, dijo, para retirarse Ahí ya. está Y ahí complicado, está ahí bien, está pues. complicado. Hay Pero gente que... haciendo el análisis de esa votación, no podemos decir, ni tampoco me gustaría decirlo, porque no se puede encasillar a un joven que está iniciando en el tema político, que lo ha hecho muy bien, repito, con el apoyo de su familia, con el apoyo de sus amigos más cercanos, porque eso es lo que se ha visto en la campaña de Santiago Huachisaca. Yo me lo he encontrado en muchísimos lugares, en realidad, y siempre acompañado de su núcleo familiar. Eso es algo que hay que rescatar. No podemos decir que es producto de, ni sería justo para él decir que es producto de el tema del aparataje municipal. No lo sé. Hay gente que se atreve a hacer ese tipo de juicios de valor, O sea, que pero usted cree que es de su propia cosecha más bien esto. más bien, digamos, lo que es un porcentaje de votación bastante interesante que hay que analizar, producto a que se dio, y tuvo un buen despliegue logístico. Hay Por que eso decir le las estoy cosas. preguntando, ¿es de su propia cosecha o es Sí, yo de, creo que hizo un muy buen de- trabajo y hubo gente muy comprometida que estuvo con él. Ujú. entonces el alcalde ahí, porque si fueses del alcalde, el alcalde tiene que saber que esto es una derrota para el alcalde, en comparación con la O sea, si es enorme... que usted lo analiza desde el punto de vista que casi el 50% de la votación de la provincia de Loja se concentra en el cantón, en la cabecera provincial, sí es necesariamente una derrota. Si Es que usted lo analiza en desde ese términos punto de vista. porcentuales Ujú. incluso es una Claro, derrota, totalmente, es totalmente de acuerdo. devastadora Si usted lo para... analiza de esa manera, sí, porque estamos viendo que el cuarto candidato entraba con 18.000 votos. Exacto, Es una derrota, totalmente. claro, y Pero no, si no, usted lo enfoca para el alcalde, pero si lo enfoca para este joven profesional que es su primera participación y un muy buen destacado número de votos que tuvo, en realidad es un éxito en cambio para él y para su vida claro, profesional. bueno, esos ya son problemas de marketing, de estrategia. Ver si los E incluso maneja, la política ha evolucionado muchísimo. los maneja estos votos como suyos o como un endoso. Él Claro, sabrá cómo los claro. Y como presenta, le ¿no? digo, doctor, la política también ha evolucionado mucho. Mire, por ejemplo, que igual número de lonas que tuvieron algunos candidatos, las tuvieron también candidatos que hoy en día perdieron con larga data en política. Y sin embargo vimos que las redes sociales también es un punto fundamental y también es una estrategia entender y aprender a manejar este mundo, que la globalización nos Todo, ayudó todo, todo tiene a que profundizarlo. aprenderlo Sí, 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 a sí, manejar. totalmente. Hoy en día las Todo, redes sociales son más claro. importantes que una pancarta. Te permiten llegar más y conectar más con la gente. Claro, yo a veces pienso eso, que es más importante una red social antes que leer un libro, antes que prepararse, antes que expresarse bien en público. Mejor hacer el ridículo en una red social y ya está el No le asunto. digamos eso porque nos Mm, estamos yendo al mismo punto demagógico, doctor, porque yo creo que la preparación es muy interesante, yo creo que leer Pero es muy no, interesante, pero no, sin pero no lo embargo, demuestran. la manera de llegar hoy en día a la gente Pero ¿cómo llegan? es mucho, Es que es que el escucho, mensaje es lo que escucho. se distorsiona, pero lo correcto sería que una persona a través de las redes sociales pueda plasmar su proyecto de desarrollo, pueda plasmar sus ideas, que lo utilizan para hacer payasadas, definitivamente, pero las redes sociales nos permiten hoy en día estar con un clic al otro lado del mundo. Pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿por qué no lo hace? No es así, todo es una ciencia. Incluso el tema de las redes sociales es objeto de estudio para el tema de marketing, network marketing. Es un mundo totalmente globalizado el que estamos viviendo. El Ecuador en un par de años va a vivir en el e-commerce como por ejemplo potencias en las que uno ya ni siquiera necesita ir a la tienda, sino simplemente por internet lo coge, lo pide y llega a la puerta de su casa. Bueno, ahora es así, pues. Ujú. Bueno, ahora es así, ¿no? Que Sí, no hay cómo detener la globalización. la mayor cantidad de gente pide, pide un tigrillo, cuesta $1.50,
lo pide a su casa y paga $1.50 de pasaje de la moto. O sea, el delivery no es más que una entrega, ¿no? Claro, Es una entrega a domicilio claro. y le cobran. Y claro, en vez de ir a comprarlo al restaurante, mejor, Me en quedo vez la de irlo a comodidad de comer mi al casa, restaurante, tengo lo más pide tiempo para acá. disfrutar con mi familia y me llega a la puerta de mi hogar. Entonces paga el pasaje, no hay cosa de Claro, nada, solo son comodidades que también se despertaron con la pandemia. La totalmente, pandemia, totalmente. encontré anoche a un amigo nomás que dijo, su negocio era de carros, dijo, ¿sabes que yo quebré en la pandemia? Me dijo. Sí, me dio pena, es verdad, pero ando en otro asunto. Eh, pero asimismo hay otros que en cambio emergieron, Claro. nacieron, se gestaron en Es la que la pandemia. adversidad ayuda a eso, ayuda a Eso, innovar. eso es todo, ¿no? Claro, totalmente. Así es el mundo. Los electricistas no se daban abasto en los apagones, hubo trabajo como usted no tiene idea, compramos cosas que ahí están ahora, todo el mundo las tenemos Los de objetos adorno ahí, recargables. de adorno y otros, en cambio ahora están bravos porque llueve mucho. Pero bueno, el asunto es que la campaña le dejó una gran lección. Hubo mucha gente de la Revolución Ciudadana que se le pegó a usted. ¿Qué pasó con ellos? Mire, nosotros hemos sido amplios al momento de articular el trabajo. Nosotros hicimos un muy buen trabajo. La provincia de Loja es testiga de ello. Nosotros me parece que fuimos muy calurosos al momento de recibir no solo amigos de Revolución Ciudadana, sino amigos que no habían militado en otras agrupaciones políticas o gente que ya estuvo también en otras agrupaciones políticas. Y esa es la visión con la que vamos a seguir trabajando. Estamos a puertas de enfrentar una segunda vuelta electoral en la que ya estamos articulando, uno, la estrategia nacional, que es la que se nos va a exponer incluso el día de mañana, y dos, el tejido provincial, la estructura que hemos logrado consolidar. Si a mí me dicen que tuvimos un mal resultado en estas elecciones, discúlpenme, a nosotros nos ha permitido también poder generar la estructura necesaria para poder trabajar en la provincia de Loja y de la misma manera lo vamos a seguir haciendo. Todos son bienvenidos a Reto, a Lista 33, todos son bienvenidos a trabajar por una de las dos opciones que tenemos hoy en día y con ideas que debería ser lo idóneo, vamos a poder revivir Ecuador. Ese es nuestro eslogan, Ya, esa es nuestra... usted está de acuerdo, le estoy Claro, preguntando, ¿no? dígame. ¿Usted está de acuerdo que en Loja, por ejemplo, la organización política de ustedes no tiene liderazgos fuertes, ¿no? O sea, la gente, Es que es una la, organización en construcción, doctor. la Revolución Ciudadana, No, 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 estoy es, refiriéndome a Reto. ya, sí, 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 Sí. sí, reto, no, lo que me refiero es que esta candidatura, dije yo, para la presidencia, Ujú. no tiene como base, como tienen en algunos lugares candidatos, es decir, perdón, dirigentes que son fuertes para llevar adelante una campaña, sino que la gente se organiza y vota y tiene afectos y desafectos y así va a Mire, funcionar ahora. más bien refiriéndonos porque esa revolución ciudadana, yo no podría dar una opinión sobre el tema, más bien sí voy a dar, o al menos como dirigente político, yo voy a dar una opinión como Jonathan Quesada. ¿Y qué es lo que yo veo en los compañeros de Revolución Ciudadana? Veo compromiso, ellos aunque no han estado, no han sido gobierno los últimos 3 periodos, sin embargo se han mantenido fiel a su Solo un proyecto segundo, buenos político días, le ideológico escuchamos, y adelante. hay que rescatar eso. Buenos días, Freddy Aponte, un gusto saludarle a usted. Dios me lo bendiga. De igual manera, a su invitado. Oiga, da un poco de vergüenza escuchar, sinceramente, con todo respeto. Su invitado la vez pasada lo defendía a Daniel Noboa. Y ahorita se puede estar en contra. Y qué fatal eso, por Dios. Yo no sé esta política hasta cuándo puede cambiar, en estimados. Y dice que con el señor Correa era lo mejor, pues pregunto por qué están unidos una banda de personajes de su líder a la cabeza. Muy amable, gracias, mi estimado. ¿Puedo responderle, doctor? no, pues es para usted Claro, a ver. En primer lugar, mi querido amigo, yo no veo que esas preguntas se las hacen a personas que han estado en 7 u 8 agrupaciones políticas. Le pido más respeto porque nuestro trabajo en realidad se hizo con muchísimos valores. Con respecto a lo del expresidente Rafael Correa, él cuando salió del Ecuador no salió en realidad como un prófugo, salió de la manera que tiene que salir un exmandatario, informando a la Asamblea. Revise el Código Orgánico Integral Penal, lo invito a que lo revise. El influjo psíquico no está reconocido en el Código Orgánico Integral Penal.
Más bien eso es algo que la justicia deberá encargarse. Yo no soy abogado como para poder emitir un juicio más allá del tema. Y con respecto a lo que sí es interesante, lo que estábamos hablando de los compañeros de Revolución Ciudadana, más bien hay que ser claros. Yo veo que son compañeros, me hablan de que no hay liderazgos fuertes, en realidad yo no puedo hablar porque no soy parte de esa estructura. Estamos en una alianza, sí, de fortalecimiento en la que estamos luchando ambas agrupaciones políticas para que Luisa González llegue a la presidencia de la República en torno a un plan de desarrollo que lo hemos generado juntos, tanto Reto como Revolución Ciudadana. Pero yo puedo decir que tienen una estructura fuerte en la provincia, Sí. tienen una estructura en las 78 parroquias, cosa que muy pocas organizaciones tienen en realidad. Y hay que rescatar ese trabajo arduo que lo han hecho con muchísimo esfuerzo. No podemos decir Ya. que no hay liderazgos, hay No, liderazgos. es que le razono así. Siempre yo apunto a tratar de razonar un poco, ¿no? Nada más, intento. No, no es que sé razonar mucho, pero intento. Es que si ustedes que apoyan a la Revolución Ciudadana, su máximo líder, que es usted, en Reto, Ujú. no llega ni al 1%. Las candidatas que la asambleísta Es y producto de la polarización, pero doctor. verá, claro, los otros dos asambleístas electos, usted y todo el mundo le dice que ganan por arrastre. Entonces, ¿cuál es el liderazgo? Ese es un asunto elemental. Lamentablemente en elecciones nacionales o generales siempre se ve el tema del arrastre presidencial. Lamentablemente. Yo creo que usted ponía el ejemplo de Santiago Huachisaca. Si él hubiese tenido un presidente que por lo menos le genere mi 0.73 que usted dice, él fuera asambleísta en este momento. O sea, el arrastre presidencial es importante para una elección nacional. Para una elección seccional es diferente, en realidad. Es muy diferente, porque ahí tiene mucho que ver el tema de la estructura, tiene que ver mucho el liderazgo cantonal, parroquial, provincial. Hay muchísimas cosas. Bueno, Y los la tres política, y la candidatos, política es para construir. bueno, Eso los es la tres política. estarían en las mismas condiciones, pues. ¿Perdón? Los tres estarían en las mismas condiciones. Es decir, el Santiago, Huachisaca, el exalcalde Castillo, El el ingeniero, ex el ingeniero prefecto Rafael. Dávila. Ya, pues los tres estarían en las mismas condiciones. Ninguno de ellos, porque el ingeniero Dávila en eso hay que ser demasiado justos. Él no tuvo un candidato presidencial visible, Pero no. tiene una carrera de más de 20 Por años. eso mismo, pero eso le digo, pero es que estamos hablando de que usted dice, si hubiesen tenido un candidato fuertecito, a lo mejor los tres llegaban, eso le estoy queriendo decir. Uno de los tres llegaba, ¿no? Seguramente. Eso es todo, Mire, nada más. seguramente, y ha sido el análisis mismo del ingeniero Rafael, que con la candidatura de Jan Topic seguramente él fuera asambleísta y hubiese logrado generar alguna sensación interesante que de pronto no hubiese permitido que se polaricen dos opciones, sino si hubiese habido una tercera vía. ¿Qué manera de cometerse errores en las campañas, no? Fíjese que al ingeniero Dávila le impusieron los alternos de todo el territorio ecuatoriano, todos los empleados de Telconet. Ay, sí, no lo... Para que vea usted, Claro. que ni siquiera los conocía, dice él. Lo dice él, no lo digo yo. Y al menos y en todo el territorio ecuatoriano se dio eso. Que Telconet eran los candidatos a alternos o segundos o primeros. Pero eso es producto de la poca formación y de la poca ¿Qué es eso? estructuración O que sea, se hace en las siempre, agrupaciones o sea, políticas. lo que va apuntamos Ahí va lo siempre a que su algún fruto, día ¿no? me parece que era este jurista Tandazo, me parece que era él, no recuerdo exactamente. Él hablaba de las organizaciones políticas clientelares que únicamente en época de elecciones sirven para auspiciar X y candidatura, pero se ha dejado de lado el tema de la formación, el tema del adoctrinamiento que también tiene que ver dentro de una agrupación política. Eso se ha dejado de lado. Y mire que al haberse dejado eso de lado también vemos el declive de partidos muy fuertes e históricos como por ejemplo la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano. El que se está manteniendo es la organización Pachacutic, que vemos que tiene alguna representatividad todavía y con un candidato a presidente que pudo haber generado mucho más en el país, pero vemos que lamentablemente las condiciones sectarias en nuestro Ecuador no permiten eso. Ese es el análisis que realmente deberíamos hacer y que deberíamos promover, que las organizaciones políticas en realidad formen a sus militantes, porque si no es un mero sticker, como el nombre de la radio, es un mero sticker que
representa algo, nada más, pero si no hay gente que estructure una organización política, no es un partido político. Gracias a ex asambleísta, ex candidato a la asamblea. Ex candidato, sí. Le agradezco mucho.